and heartbreak. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos de nuevo a Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy especial afecto, como de costumbre, a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Hoy nos ocupará en conversación un asunto de actualidad con su lectura económica, política y de consecuente reflexión crítica. Ahora enseguida explicaré de qué se trata. En todo caso, un comentario previo. La semana pasada, por cuestiones de imperativo personal, míos, hubimos de ofrecer un programa de repetición que espero haya sido seguido con especial interés, porque lo que repetimos fue un programa relacionado con García Lorca, con el García Lorca íntimo que habíamos pasado por programación en el pasado mes de octubre. Creo que resultó muy interesante y yo, ante la imposibilidad de hacer programa ese sábado, decidí la repetición, en fin, de este que cito, que contaba con la presencia de Guillermo Escrigas y, naturalmente, de Emilio Saldaña. Bueno, aclarado esto, se ha de decir que hoy hablaremos de la intervención de Banesco, del Banco Banesco de Venezuela, y así me pareció decidirlo porque nuestro invitado de hoy es persona del todo idónea y especialmente a propósito para opinar de este asunto tan controvertido y delicado. En fin, que me acompaña hoy, como es frecuente, Emilio Saldaña, al que las políticas de inversión y ahorro le cuadran sin contradicción con los principios filosóficos y morales y religiosos que denuncian la usura como perversión. Bueno, claro que esto ya sería otro debate, y en todo caso, a ver qué nos dice él. Buenas noches, Emilio, bienvenido. Hola, buenas noches. Y es nuestro invitado de esta noche, Venancio Salcines Cristal. Anda que no tenía yo ganas de verlo de nuevo por aquí. Reconocido economista por igual hecho en su experiencia al foro docente de la universidad que al ámbito empresarial, con sus derivaciones internacionales, sus comentarios conforman opinión y aportan argumentos sólidos y convincentes. De otra parte, es presidente de la fundación que lleva su nombre, en la que se realiza una muy meritoria labor social y cultural con carácter público. Bueno, se ha de decir que todavía hace un par de días, el pasado jueves, inauguró una exposición de pintura a propósito, en fin, que si tengo oportunidad, a ver si puedo acudir a verla, ¿verdad? En todo caso, siempre muy interesante desde ámbitos culturales, pictóricos de manera particular, pero no solo plásticos, ¿verdad? En todo caso, Venancio Salcines dedica cada vez más tiempo a su actividad como empresario, con vínculos y proyección precisamente en algunos países de Hispanoamérica. Hace muy poco estuvo en Colombia, nuevamente, a donde acude con frecuencia, y acaso nos cuente alguna cosa, porque después de todo Colombia y Venezuela están muy próximas, ¿verdad? O sea, bienvenido, Venancio, ya lo sabes, un placer recibirte. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, Banesco fue intervenido por el gobierno venezolano, se habla de una intervención preventiva de unos 90 días, claro que al tiempo 11 directivos fueron detenidos, 2 de ellos españoles, y acusados de atentar contra el bolívar permitiendo un supuesto mercado cambiario paralelo. En fin, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuáles son tus consideraciones sobre todo esto? Adelante, Venancio. Pues mira, yo creo que primero lo que tengo que hacer es explicar
qué es lo que realmente ha pasado para que todo el mundo tenga un juicio veraz y después quizás se pueda hacer un análisis más subjetivo, ¿no?, sobre el gobierno y sobre la situación política de Venezuela. Pero ¿qué pasa aquí? Pues pasa lo siguiente. Mira, todo, en Ferrol, en Galicia, todos aquí tenemos muy claro lo que fue nuestra emigración. Y todos tenemos muy claro cuántas cosas hicimos con el dinero de nuestros emigrantes. Cuánta gente construyó su casa trabajando en Alemania, trabajando en Francia, en Suiza, en el Reino Unido, en Inglaterra. Y eso se hizo porque mandaban divisas de vuelta y esas divisas eran divisas fuertes. Cuando las cambiaban contra la peseta, todos sabíamos que el cambio era poderoso, porque además nuestro régimen, el régimen franquista, necesitaba divisa. Venezuela es muy similar en todo este campo. Venezuela también tiene una emigración, tiene un exilio económico, y también Venezuela tiene muchos, cientos de miles, millones de personas que envían remesas permanentemente al país. Y también el régimen de Venezuela, igual que el régimen franquista, tiene necesidad de esas divisas para poder construir Venezuela. Esto sobre todo lo planteo para que las personas que me escuchen entiendan, se visualicen que cuando vean a este venezolano, se vean a ellas mismas, si ellas eran las que tenían a su padre o a su abuelo en Suiza. Bien. ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre lo que ocurrió en el régimen franquista con el régimen de Maduro? Pues que si tú mandas un dólar a un banco venezolano y vas a buscarlo, te van a dar en el entorno de unos 68.000 bolívares por un dólar. Bien, pero si tú te marchas y vas al país vecino, y el país vecino vas allí a una casa de cambio y tú entregas ese dólar, o sea, tú abres tu cuenta en Colombia, tú obtienes tu dinero, o ni lo abres, porque por lo general la remesa no es bancaria, sino es a través de compañías de transferencia monetaria, como Western Union, sí, y otras. Entonces tú vas a tu Western Union, sacas tu dinero de allí, vas a la casa de cambio de esa ciudad fronteriza, pero colombiana, y te van a dar 225.000 bolívares. Es decir, te van a dar 3 veces más, por un dólar, 225.000 bolívares. Esos son tipos de ahora mismo. Pues, ¿qué ocurre? Claro, es que es el triple de dinero. El triple de dinero. Y además de decir el triple de dinero, es que es lo justo. Te van a dar lo que vale. Porque lo que vale no es lo que dice el gobierno de Maduro. Lo que vale es lo que dice el mercado. Que es lo que la gente está dispuesta a pagar por algo. Que en este caso, por un dólar, son 225.000 bolívares. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que miles de venezolanos se marchan a la frontera y de modo especial se van a una ciudad que se llama Cúcuta, que está en una provincia que es el norte de Santander, que es una provincia pequeñita, con presencia petrolera, pero que tiene una ciudad, Cúcuta, es como si fuese Tui a Portugal. Tú cruzas el puente, allí está Cúcuta. Entonces para ellos es muy cómodo. Hay otras ciudades muy cercanas a Venezuela, pero tienes que entrar más tiempo, más kilómetros dentro del país. También por ese motivo Maduro hablaba tanto de la mafia de Cúcuta. La mafia de Cúcuta no es ninguna mafia, son las casas de cambio de Cúcuta, donde te dan 225.000 bolívares por un dólar. La mafia es la del gobierno, que se queda con 2/3. O sea, te está robando tu transferencia. Te está robando. Bien, pues ¿cuál fue el pecado de Banesco? El pecado de Banesco fue algo tan sencillo como permitir
que las casas de cambio transfiriesen el dinero a la cuenta de la persona. Es como si yo llego a Cúcuta, obtengo mis millones de bolívares y en vez de llevarlos en una mochila, porque además el billete es pequeño, con lo cual un dólar son muchos billetes. Un dólar. Es decir, $500 o 400 se puede mandar de remesa para que pueda vivir una familia. Hay que llevar un carro. Eso. Una furgoneta. Una furgoneta. Sí. Furgoneta. Entonces, ¿qué permite? Bueno, pues hay la opción, la casa de cambio tiene la opción, a través de una comisión o transferencia, una comisión, pues mandarte dinero a tu cuenta de Venezuela. Bien, Y Banesco, directamente... y cobrar. Entonces, en vez de tener que llevar el dinero tú en tu mochila de vuelta durante un viaje de 8 o 10 horas a tu ciudad, pues ya te lo mandan a nivel electrónico. Bien, ese es el pecado de Banesco. El pecado de Banesco fue sencillamente permitir que ese dinero cambiado en un mercado libre de otro país pudiera ser transferido a las cuentas de los venezolanos. Bueno, yo creo que está explicado de una manera diáfana, clara, ejemplar y pedagógica. Es decir, y además muy visualizable, ¿no? Muy visualizable. O sea, que la intervención de Banesco lo fue por ese motivo, en definitiva, en lo fundamental, vamos. Sí, porque lo que realmente quiere Maduro es quedarse con todos los dólares. O sea, Maduro plantea un mercado cambiario a su beneficio. Entonces es como si, volviendo otra vez a nuestra historia pasada, imaginemos que Franco lo que hacía era intentar quedarse con 2/3 de la remesa. Cuando nosotros recibíamos francos, que no libras, así. que no era ese caso, cuando recibíamos francos, libras, marcos, etcétera, pues había un tipo de cambio que era positivo. De hecho, no había un mercado negro de peseta, El mercado ni negro había un viene mercado negro la de diferencia francos. entre el cambio oficial y el cambio de mercado. Claro, en el mercado. Y ahí vienen los No existía. negros, claro. Entonces Franco lo que te permitía, pues realmente era que hubiese una pequeña élite o gran élite que eran los hijos de los emigrantes, que recibían sus remesas a un precio que era fuerte, sencillamente porque era débil la peseta. Era muy débil. En este caso, el débil ese peso es el bolívar, ¿no? Bueno, pues no se le ocurrió a Franco la idea peregrina de intentar quedarse con 2/3 de ese tipo de cambio, ¿no? Sí, que sería robar directamente. Que sería robar directamente a la transferencia del inmigrante. Eso es lo que hace Maduro, sencillamente. Y es lo que nadie, pues todos pelean porque sea así. Entonces el pueblo venezolano tiene que moverse muchísimo para irse a la frontera, porque la frontera de Colombia tampoco no queda aquí al lado, son países enormes, no olvidemos que Colombia es más del doble que España en extensión, y Venezuela no es un país pequeño, es decir, tener que ir a la frontera es como si decimos que un señor de Ávila tiene que venir hasta Tui, Sí, claro. No, cada vez que su hijo le manda una remesa. A mí lo que se me ocurre es que ese tipo de políticas, llamémosle así, de Maduro, lo que van a favorecer es precisamente las mafias del dinero. Es decir, la gente va a estar dispuesta a pagar para que el grupo de turno pase su camión y les traiga las cosas a casa, en vez de tener que ir cada uno de los vecinos por el dinero. No, estoy de acuerdo. Claro. Incluso los policías aduaneros venezolanos, si hacemos caso a lo que se comenta en las páginas de internet de la región, si tú les pagas bien, hasta te llevan ellos la mochila. Es que Ya no es que no, Claro. Eso ya lo no es que entiende no la cualquiera. vigilen, Claro, normal. es que te hacen ellos de... es un extraperlo de Claro. dinero cambiado, un extraperlo de Claro, bolívares. Claro. Y una de las vías de negocio que hay más habitual, esto es lo que se escucha allí. Esto es lo que yo escucho en la frontera. Por ejemplo, los militares sobre todo de alto rango, porque necesitan ya cierta estructura, lo que hace mucho es vender petróleo en Colombia. Ellos tienen acceso a un petróleo subsidiado. El petróleo en Venezuela está por debajo del coste. Ya es bajo el coste, pues está todavía por debajo del coste. Es decir, prácticamente es gratis, ¿no? Entonces lo que hacen son camiones cisternas enteros, los compran en Venezuela y los venden en Colombia. Y de esta manera pues obtienen muchas divisas. Esto es un contrabando que supuestamente está dirigido por altos mandos militares, que son los que tienen capacidad
para poder llevar bueno, pues, camiones y camiones con Porque tanques. es un contrabando que es difícil de esconder. Una caravana de camiones Claro, de es petróleo. imposible de esconder, porque lo que había mucho contrabando pequeñito con coches que metían doble depósito. Claro. Ese sí que es un contrabando de menudeo, Sí. pues la persona que intenta ganar pues 10 o 20 euros, que ya es mucho para ellos, pero claro, pues el contrabando a gran escala, por carreteras secundarias y con 5 o 6 camiones tanque, eso y escoltado por personas que llevan uniforme y fusil, Sí. pues obviamente Claro. tiene que tener el visto bueno de determinados mandos militares, ¿no? Todo eso ocurre, esto y muchísimas más cosas, pero no es que las diga yo, es que están en las páginas de la prensa internacional. Si uno va y escucha las declaraciones del gobierno norteamericano, de políticos con fuerte arraigo en la zona, políticos norteamericanos, pero con fuerte presencia en la zona, se habla de un país gravemente infiltrado por el narcotráfico. Sí, a eso quería referirme precisamente ahora, porque claro, hay que decir que lo de la intervención de Banesco, con los condicionantes que acabas de explicar, pero en realidad bancos intervenidos en los últimos años en Venezuela lo fueron bastantes. Todo. Es decir, claro, es decir, no es una novedad circunstancial, al margen de los motivos unos u otros, ¿no? En cada caso. Claro, la decisión del gobierno venezolano, con esa actitud, en fin, que se acaba de describir, obedece a circunstancias de carácter político, pero las circunstancias de carácter político, pro domo sua, naturalmente, claro, pero las circunstancias de carácter político realmente encubren otras cosas, seguramente, que es a lo que... Es un país, yo creo que aquí hay varios elementos que confluyen, ¿no? En el tema del narcotráfico, si nos atenemos a lo que dice la DEA, pues habría, bueno, altos cargos de gobierno, obviamente en nómina de, digamos, que cárteles colombianos, ¿no? Eso es lo que dice la DEA. Lo que la DEA dice también es que todavía no ha llegado al nivel del Panamá de Noriega. El Panamá de Noriega era un Panamá que directamente era un eslabón más, sí. Era un narcoestado, era un eslabón más del mundo narco. Aquí lo que se habla ahora mismo es de una infiltración muy fuerte, muchos mandos, pero todavía no se ha llegado a visualizar como narcoestado. Todavía no, a menos la DEA no le da esa característica, ¿no? Pero lo que hablamos de la intervención, yo estoy totalmente convencido que la hoja de ruta que marcó Chávez y que continuó Maduro está influenciada por Fidel Castro. Es porque sigue muy bien. Si uno conoce la historia de Cuba bastante bien, es muy fuerte el paralelismo. En los populismos, porque yo siempre he dicho que Castro no es comunista, no era comunista, como tampoco no es comunista Maduro, son populistas. Si uno se fija en la hoja de ruta que tuvo, pues Castro necesitaba su enemigo. De hecho, todo populismo requiere de un enemigo, porque el enemigo es el a que yo acuso de no poder cumplir mis objetivos. Planteo que objetivos. tiene la culpa de lo que haces mal. Claro, naturalmente. Planteo objetivos muy Además, altos. toda la culpa. Toda la culpa de todo lo mal que lo haces. Claro, claro. El caso norteamericano fue Eisenhower, quien empezó la discusión, y en el caso de Venezuela eligieron un enemigo interior. El enemigo interior fue la burguesía venezolana, la clase empresarial. Lo que pasa que se les fue de la mano. Yo creo que ellos hubiesen estado felices, hubiesen estado contentos de que hubiera habido un exilio masivo de la clase media venezolana. Es decir, Como pasó con Cuba. como pasó con Cuba. Que la clase media se marchase, directamente, se fuese. ¿Qué ocurrió? Que ese proceso, que yo creo que además Fidel se lo recomendó a Chávez, y ayer escuché una entrevista de Correa, que fue presidente de Ecuador, y lo comentaba, hecho descubierto.
el tema este, la expulsión clara de la burguesía. Tiene que irse. Sí, 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 sí. Cuando yo creo que la gran diferencia es que Castro, cuando hace ese hecho, le abre la puerta a la burguesía cubana para que se marche, tiene dos elementos. Por un lado, la expropia, que eso fue en el año 68, esencialmente, y por otro lado, tiene a la URSS dispuesta a poner todo el dinero que haga falta para que el país pueda sobrevivir sin que esa, colapse, no colapse sin esa burguesía. Pero en el caso de Venezuela, ese papel tenía que haberlo cubierto el petróleo. Es decir, ese colapso tenía que haberse evitado con el petróleo. Es decir, expulsamos a la clase media y a la burguesía venezolana, pero tenemos el petróleo. Pero el petróleo, ¿qué le ocurre? Bueno, en primer lugar, que la corrupción es tan brutal, posiblemente sea una corrupción incluso superior a la que tuvo Cuba, que no creo que fuese tan alta como la que ha tenido Venezuela, y entonces PDVSA no cumple los objetivos marcados. Entonces PDVSA, que es el petróleo de Venezuela, no consigue incrementar su producción. Es más, ahora mismo está en niveles de producción muy inferiores a los que tenían hace unos años, porque no han conseguido mantenerla viva y menos mantenerla creciendo. Yo creo que eso es un fallo dentro de su hoja de ruta. Y eso, ya si a eso le sumamos la caída del precio del petróleo en el año 2014, entonces tienes una industria petrolera que se colapsa porque no se mantiene, no se conserva, y después tienes una caída del precio del petróleo, entonces, y a su vez tienes que el poder económico, que no es poder económico, que es solamente la producción del país, la producción del país se marcha, eso sí lo consigue, se expulsa. Entonces, ¿qué aparece en Venezuela? Aparece un elemento que no es muy conocido y que se denomina inflación de costes. Eso quiere decir que la inflación no viene porque la economía está muy caliente, que es como la conocemos en Europa. Aquí generalmente vemos la inflación porque hay mucha demanda. Crece la demanda, y entonces crece la demanda, el caso de los pisos, cuando hubo la burbuja. Crece mucho la demanda y suben los precios. No. Ahí lo que ocurre es que los productores se marchan. Entonces ahí los productores, las cosas suben de precio porque no hay. No porque haya más demanda, sino que suben de precio por escasez. Sí, por reducción de la oferta. Por reducción de la oferta. Eso es lo que se denomina una inflación de costes. Y esa inflación de costes ha llevado a que su moneda sufra. Porque el momento que un país está en estado inflacionario, lo primero que hace uno del país es rápidamente canjear su moneda, que sufre la inflación, por una moneda que no la sufra. ¿Eso qué quiere decir? Que ya entramos en la crisis argentina. Yo agarro el bolívar, lo vendo rápidamente, porque cada día vale menos, está sufriendo esa inflación, y lo que hago es compro dólar. Cuando esto ya está tan arraigado, es como la burbuja inmobiliaria, está tan arraigado, se hace prácticamente al instante ya. Según ya consigo el bolívar, automáticamente lo voy a canjear por dólar. Por cierto, que se dice que se prevé para este año una hiperinflación, una hiperinflación del 14.000%, lo cual me parece una Sí, eso cosa... es como la República de Weimar, que las señoras iban a la compra con un carrito lleno de billetes al mercado. Justamente. Claro, eso explica lo que decíamos antes, un dólar... Son 225.000 bolívares. Es que es una cosa... Pero, y los que me escuchen... La furgoneta que hablábamos para comprar tabaco, te vas con la furgoneta. Y los que os escuchen... Justo. Y lo que os escuchen ahora mismo, y hayan estado en Venezuela, en el 80, sabrán, pero por si no lo saben, que este bolívar no es el bolívar de los 80. Este bolívar ya fue dividido por 1000. O sea, este bolívar ya tuvo un proceso de división. Si no, hablaríamos de 225 millones. Sí, bueno, de hecho Juan Carlos Escotet, el propietario, sí, ¿no? El principal accionista de Banesco, dijo exactamente en una carta pública que puso, que con este motivo remitió a la sociedad, ¿no? Dijo
que las acciones desproporcionadas, tan desproporcionadas por parte del gobierno venezolano, dice, tienen seguramente que ver con la decisión de eliminar 3 ceros, decía, de la moneda local. Dice, medida que entrará en vigor el próximo mes de junio. O sea, parece ser... Sí, pero eso eso lo quiere hacer porque... Eso es una operación de maquillaje, naturalmente. Y sobre todo de billetes, porque no han hecho billetes. Claro. No han hecho billetes para 225.000. ¿Cuál sería el billete? El mínimo, 1.000 bolívares. No, teníamos que ir a monedas muy altas. O sea, ya no habría un bolívar. Sí, ya tenía que tener moneda única, 1.000 bolívares. Claro. Y parecía muy raro un país donde la moneda más baja fuese 1.000. Sí, cierto. Para eso tiene mucho más lógica que la moneda baja sea 1, entonces el cambio sea así. Pero da igual, si se hace esto, volverá de nuevo otra vez a caer. El país está al borde del colapso, ahora hay elecciones inminentes, y entonces hay la posibilidad... Que no descartaría yo que eso que acabas de citar de las elecciones, no descartaría yo que este tipo de medidas, me refiero a la intervención de Banesco, que pudiera ser también con fines propagandísticos, ¿no? Es decir, Sí, yo creo que los fines son electorales. Lo que no sé es si después de las elecciones el banco lo van a devolver o lo van a intervenir para siempre. Porque claro, habrá metido ahí un montón de gente del gobierno que son todos comisarios políticos, ¿no? Es decir, de ahí pueden sacar lo que dé la gana. Bueno, hay que decir que Banesco, por otra parte, es el principal banco de Venezuela, con casi la mitad, en todo caso alrededor del 40% de los movimientos bancarios habituales, y con más de 7.000 empleados. Sí, ellos tienen el 15% de la cuota de mercado del país. Y tiene 8 millones de clientes. Sí. Es decir, que no... Sería más o menos como a Galicia y a Banco Pastor. No habiendo a banca. Es decir, es un mercado, porque es un número 1. Es el líder. A banca. Naturalmente... Tenía que salir a banca. Claro, cómo no. Es decir, todo parece indicar que no debe de haber ninguna correlación necesaria en ningún sentido entre una cosa y la otra. Pero bueno, ya que Juan Carlos Escotet, pues también naturalmente es el presidente de la banca, ¿no? Es decir, en fin, seguramente no hace falta, pero tranquilicemos en el sentido de que una cosa y la otra no tienen nada que ver. Claro. De modo total, el grupo nació en Venezuela, nació en la Venezuela rica. El grupo Banesco nace en una Venezuela próspera. Entonces ahí es donde, digamos, este banquero pues arraiga o inicia su fortuna con los socios que le acompañan, esos socios minoritarios, pero acompañan en su camino, ¿no? Entonces ya hace bastantes años, ya antes de comprar Banco Echeverría, ya antes, ellos tomaron la decisión de crear un grupo internacional. Y ese grupo lo pusieron en sede de Madrid. Entonces yo creo que ya debe superar más de 10 años que lo que realmente es Banesco Venezuela, es una filial de una sociedad que tiene su sede en Madrid. Esa sociedad holding, que suelo llamar, es la dueña de todos los banescos o toda la banca que hay. Entonces, que caiga uno no implica que otro vaya a caer. En este caso, Banesco puede ser intervenido, puede ser incluso intervenido y no pagarle nada, porque de Maduro todo es posible. Lo puede intervenir, o sea, realmente expropiar a coste cero. En principio se habló de 90 días, de intervención por 90 días. Sí, a ver cómo termina, claro. Habrá que ver cómo termina. Pero incluso lo puede expropiar a coste cero, porque ya lo han hecho en más ocasiones con compañías venezolanas, y eso no tendría ninguna consecuencia para la banca. La banca es una entidad que está controlada por el Banco Central Europeo, por el Banco de España, que tiene un dueño. Y ese dueño tiene otra empresa que es Banesco. Son, digamos que lo que comparten entre ellas, claro, es al dueño, sí, pero entre ellas no hay cruce. Pero no el riesgo ni... Claro, no hay cruce, son entidades independientes. Naturalmente. Bueno, pues a ver, disculpad, vamos a oxigenarnos con otras cuestiones. Ya sabes aquello de no tienes por qué saberlo, ¿no? Y bueno, es decir, vamos a hacer un breve paréntesis y enseguida continuamos con este asunto de Banesco en Venezuela.
no tengo que decirte lo que ya sabes, que en lo que nosotros podamos ahora comentar, vamos a recomendar lectura por una parte, y por otra vamos a hacer una pequeña glosa, en fin, más o menos genérica, del Mayo francés, porque como se cumplen 50 años, pues en este mes de mayo lo vamos a dedicar a hacer comentarios. Ya sabes que puedes participar si lo deseas. No es obligatorio, pero naturalmente, si lo deseas, estaremos encantados, ¿eh? Bueno, pues a ver, en efecto, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Y nos ocupará hoy, ya venía diciendo, según previsión, un comentario respecto al Mayo francés del 68, la atención que hemos quedado en darnos durante el mes de mayo, con oportunidad de cumplirse los 50 años de aquel brote revolucionario de un París tomado por los estudiantes de la Sorbona, con un cierto halo de perfume romántico que todavía pervive, ¿no? En todo caso, porque hoy es turno también para recomendación de lectura, será que previamente nos ocuparemos de literatura. Así que a ver qué nos reserva por esta vez Emilio. O si quieres empiezo yo, como tú gustes, ¿eh? Es decir, no, yo que ya lo tengo aquí. Pues venga, que trae además un libro muy aparente. Sí, es un libro como muy de forma y fondo, ¿verdad? De ver, claro. Sí, además se aguanta solos, de esos libros gordos. Y se aguanta solo. Que se aguanta solo, es muy cómodo. Pues son los cuentos completos del Padre Brown de Chesterton. Chesterton es un escritor inglés de finales del 19, principios del 20, muy conocido, y que escribe muchas cosas, pero es quizá popularmente más conocido por su personaje, que es el Padre Brown, que es un cura católico que resuelve misterios, y que no protagoniza ninguna novela, solo escribió cuentos de Brown. Entonces, esos cuentos han sido recopilados ahora todos, porque había una edición antigua de Plaza y Janés, en 4 volúmenes, porque se llaman así El cantor del Padre Brown, La inocencia del Padre Brown, no sé qué, y ahora los han publicado, con algunos que faltaban, que estaban inéditos por ahí, los han publicado en un solo tomo, simultáneamente 2 editoriales. Una es esta, que es Valdemar, y la otra es Acantilado. Los dos han sacado casualmente, o con muy poquita diferencia en el tiempo, todos los cuentos del Padre Brown en un solo volumen. Entonces yo he traído la edición, no la de Acantilado, sino la de Valdemar, pero bueno, valdría cualquiera de las dos. Que además coincide con que están dando en la tele, no me acuerdo en qué cadena, episodios de una serie que hizo, yo creo que la BBC, sobre el Padre Brown, precisamente. Y no estaba yo enterado de eso. Sí, sí, son episodios cortitos, que lo que no sé es si esos episodios son historias de Chesterton o no, porque, bueno, primero porque yo no conozco todos los cuentos de Padre Brown, porque hace muy poquito que lo compré y aún no lo he acabado de leer. Podría ser, porque a mí no me suenan las historias aquellas de estas, pero bueno. Pero también porque allí dice basado en el personaje de Chesterton. No dice esto es la historia de... Entonces podrían ser historias inventadas por los guionistas sobre el personaje, o no, podrían ser realmente historias de Chesterton pasadas a la pantalla. Bueno, tú, naturalmente, la recomendación, yo sí. No puedo estar más de acuerdo, sí. Por, en fin... Hombre, es un escritor buenísimo, claro, ¿no? Y de una inteligencia y de una agudeza, ya agudeza incluso en el sentido nuestro de la palabra agudo, de humor, que merece la pena leer. Además, un anglicano que se convierte al catolicismo y que explica cómo se convierte. Y que después va a protagonizar la polémica más brillante en los periódicos ingleses de la época. Así es. Shaw es un socialista utópico de origen irlandés y, en fin, yo no sé si decir ateo, pero bueno, de orígenes desde luego protestantes y anglicanos, y pues es un católico convencido, que es el doble de católico que un católico normal. Así es. Y bueno, tienen unas maravillosas polémicas allí, porque además su posición política también es contrastada. Chesterton es conservador, aunque es muy crítico con el imperialismo inglés de la época, mientras que Chesterton, pues eso, es un socialista un poquito fabiano, técnicamente, de los fabianos, que era un grupo así, un poco iluminado. Bueno, Chesterton hay que decir que tenía un sentido profundo y además beligerante de la justicia social.
Sí. Incluso Y eso se elaboró... nota aquí, porque las historias clásicas, digamos, de detectives o de misterio ingleses, tipo Agatha Christie, tipo tal, son siempre historias donde la clase alta es omnipresente, siempre están haciendo fiestas en las casas de campo, siempre es los no sé cuántos, o no sé cuántos, continuamente. Y en las obras estas, que también son de un pueblecito, porque al fin y al cabo es un cura de pueblo, sale mucha más gente, que yo creo que la proporción es un poco distinta y sin duda, más popular, digamos. Hombre, vamos a ver, hay que decir... Sin ser ni Agatha ni él clase alta, es más, probablemente fuera más clase alta. Chesterton, seguramente, que sí. Christie, pero... Chesterton formaba parte de una burguesía ilustrada. Pero bueno, comparten la historia de Enigma con esas claves elegantes en cuanto a, pues, a que, en fin, todo el morbo contemporáneo de la novela negra o de la novela sádica de detectives actual, pues está ausente, es el juego de la inteligencia, y hay un punto, eso, de agudeza y a veces incluso de tipo moral en Chesterton que no está en los demás. Eso es lo que le hizo decir a Borges, nada menos que a Borges, que si alguna vez desapareciera la novela policíaca, en fin, dice, siempre quedará la esencia de las novelas, de las aventuras del padre Brown. Sí. Es decir, dice también que es rara una página de Chesterton que no albergue una felicidad. Dice Borges, está aquí en el prólogo que es un prólogo muy majo, que hace el traductor, José Rafael Hernández. Bueno, hay que pues, decir que las secciones de Valdemar y de Acantilado además son garantía de buena traducción. De buena traducción y de buena edición, porque esto es tapadura, es cosido, un papel que da gusto, una letra que se puede leer. Y lo de cosido otra vez, después de los 50 años. Di otra vez lo de cosido, porque esto, es decir, sí, hasta tiene el papelito de... claro, y que se puede leer, Exactamente. Es verdad, esa manía de hacer la letra pequeñita llega a ser una incordia a partir de un momento dado. Sabes que yo estuve en Bolivia, en la ciudad de La Paz, y los manuales de la facultad de Economía, pues suele ser así más o menos, ¿no? Un poquito más grandes que estos, por las gráficas que hay y tal. Allí los vendían falsificados, los libros. O sea, había una industria para falsificar los manuales de texto de la universidad. ¿Y cuál era el problema? Es que estaban falsificados, ¿no? Pero ¿cuál era realmente la característica? Que eran un cuarto. O sea, si el manual era así, imagínate el tamaño, la copia era así, pequeñita, ¿no? Entonces estaba hecho solamente para vista con lupa. Muy juvenil, muy juvenil y fantástica. Bueno, pues esta es mi recomendación de hoy, una cosa que se puede leer con gusto, que tiene mucha más enjundia que el simple enigma intelectual de descubrir el criminal de turno, y que está espléndidamente escrita, editada, y que tiene el problema de que cuesta un dinerillo, pero bueno. Yo me sumo con júbilo a la recomendación de El padre Emilio. Brown al completo. En efecto, el padre, yo voy a apuntarlo el padre para comprarlo. Sí. Vamos a ver, si no lo leíste te encantará. No, pero ya te voy diciendo que te encantará. Y les digo a todos los espectadores, naturalmente lo mismo. Sí. Bueno, de mi parte voy a referirme a un título bien diferente, pero en verdad sobresaliente en la narrativa española de la última mitad del siglo XX. Un título especialmente brillante como lo era su autor, Francisco Umbral, del que hay que decir que una losa de oprobioso silencio, y sé que por otra parte Emilio está de acuerdo conmigo, cayó sobre su figura y sobre su obra literaria desde su fallecimiento hace poco más de 10 años. Sí, pero la pregunta es ¿por qué? Aparte, digamos, del caínismo póstumo que caracteriza al mundo literario español. Sí, yo creo que es el caínismo póstumo y el tiempo que nos tocó vivir, que eso ya sería otro programa, porque un día hemos de dedicarle, yo no sé si 3 meses, a un programa, claro, porque eso de glosar el tiempo, este tiempo ruin, ¿no? Sí, y, en fin, a mí personalmente me parece tremendo y tenebroso para el panorama literario español, ya lo hemos hablado tú y yo otras veces, para el panorama literario y periodístico, porque su columna, la de Umbral, que era realmente una crónica social, ¿no? Es decir, que una personalidad tan importante y singular, con un fuste narrativo especialísimo, que no goce del aprecio y de la memoria más frecuente y agradecida, la verdad es una cosa tremenda. Yo creo que entre los periodistas profesionales todavía mantiene
el lugar que le corresponde. Es en el público y en la crítica, digamos, en fin, literaria también, donde realmente hay como un silencio, una pérdida de Ayer yo sustancia. comentaba esto con alguien y me decía, dice, pues probablemente hablábamos de Umbral y de Camilo José Cela, porque surgió de Casos una manera... paralelos. ¿Eh? Casos paralelos. Sí, ¿verdad? casos paralelos. Y me decía, quien me escuchaba, con quien hablaba, me decía, es que se puede producir perfectamente que un chico que esté estudiando el bachillerato hoy no conozca ni a uno ni a otro. Seguramente, claro. Hombre, yo de Umbral estoy casi seguro de que no. De Cela me cuesta más creerlo, pero bueno, ya uno se lo cree todo. Bueno, a quien me hablaba decía lo mismo que tú, pero, en fin, por ahí, ¿no? Pero bueno, se trataba de recomendar un libro, ¿verdad? Y entonces, Sí. en cuanto al título de Umbral que yo recomiendo expresamente hoy, es Mortal y Rosa. Voy a repetir el título, Mortal y Rosa. Y voy a repetir el título porque no puedo mostrar el libro. Yo hice un esfuerzo importante en mi circunstancialmente caótica biblioteca para encontrarlo, pero no lo encontré. Sé que lo tengo, pero no lo encontré, por lo tanto no puedo mostrarlo. En fin, repetiré el título otras veces, Mortal y Rosa. Editado en el año 1975, fue su inspiración, su dolorosa inspiración, la muerte prematura de su hijo Francisco, Pincho, como le llamaban familiarmente, que con tan solo 5 años fue víctima mortal de la leucemia. Todo un ejercicio de catarsis, por pérdida tan dolorosa, tan irreparable, fue sin duda el motivo que acabó por redondear todo un texto memorable, verdadero paradigma de excelsa prosa poética de la mejor literatura escrita en España durante los últimos 50 años. Proviene su título, como curiosidad lo digo porque merece la pena, de la poesía de Pedro Salinas, que en los últimos 2 versos de su poemario La voz a ti de vida, escribe así: a esta corporalidad mortal y rosa, donde el amor inventa su infinito, de aquí tomó Paco Umbral el título. Se trata de un texto de muy compleja elaboración narrativa, lingüística, de tal manera que Mortal y Rosa resulta muy difícil de traducir a otras lenguas sin riesgo de perder hondos significados expresivos. Hace glosa íntima, claro, de la primera infancia, ese tiempo del que nunca sabemos nada y menos tenemos certezas. Escribe Umbral al caso amorosamente: por él, por mi hijo, he visto más allá, más adentro y más lejos, y quizás hay eso basta. Mortal y Rosa, de Francisco Umbral, un libro imprescindible en la literatura española contemporánea, editado, ya dije, en el año 1975. En fin, procurad encontrarla, leedla, no es difícil, ¿no? Porque tú decías que hay una edición en cátedra. Sí, yo creo que la primera edición, allá en 1975, creo que fue en Planeta. Creo que la primera edición fue de Planeta, hablo de memoria, Yo también pero de creo memoria. que la Yo primera creo que edición la que fue de tengo Planeta. es Destino, en Áncora y Delfín, creo yo, la que tengo yo. Bueno, y yo creo que tengo una de Cátedra, no descarto que pueda tener también la de Planeta, pero ya no lo recuerdo con mucha precisión. En todo caso, decía, procurad encontrarla y leedla. Es una suprema muestra de narrativa íntima, poética, literariamente brillante y singular. Además, a mí me gusta especialmente Umbral cuando escribe de su infancia, porque, no sé, escribe de una manera tan soñadora y tan así sonámbula. Bueno, en este caso idealizada, Sí. a través de la del hijo, Sí, naturalmente. estaba pensando ahora en los arbustos y los helechos arborescentes, o las dragonteas, ¿no? Donde también salen ahí Sí, esa sí, especie sí, de sí. visiones Sí, infantiles sí. y de pasmo ahí. Bueno, por cierto, vamos a hacer un breve apunte para cerrar el comentario sobre lo que prometimos en mayo del 68, ¿no? Sed realistas, Pedid lo imposible. pedid lo imposible.
aquello de la imaginación al poder, y a mí el que más me gustaba de estos eslóganes, el que más me gustaba y me sigue gustando es: debajo de los adoquines está la playa. Pues porque sí. a mí ese me parece que es una metáfora en el que la utopía se desarrolla para siempre. Eso Quiero es decir, lo que más me gusta de lo que quedó del mayo del 68, la verdad. Los eslóganes estos. ¿verdad? Sí, sin duda, sin duda. Prohibido prohibir, ¿te acuerdas de ese otro? En efecto, en efecto. Ah. Claro, vamos a ver, pero todo esto tiene que ver, y ya entramos un poco en comentario, todo esto tiene que ver precisamente... Además, quedaron en forma de grafitis urbanos, por Sí, ahí, espontáneos. escritos, que no se sabe ni quién se le ocurrió, ni nada. Así es, no hay derechos de autor. Claro, ni- la no, espontaneidad es precisamente Oye, la ¿y característica qué fundamental. diferencia, ¿no?, entre el mayo del 68 y el 15M, ¿no? ¿Qué diferencia? Claro, por supuesto, claro. Sí, estos no sé qué dejaron escrito. No, la gran verdad. diferencia es muy a propósito lo que acabas de decir, porque en mi consideración, porque yo recuerdo, naturalmente no voy a citar ningún nombre, pero cuando el 15M se produjo, yo coincidió que estaba en Ferrol, después tuve ocasión de verlo en alguna otra ciudad, pero aquel día estaba en Ferrol, cuando empezaron a ponerse las primeras tiendas de campaña, los primeros en la Plaza de Armas. Ay, sí, ya me acuerdo yo también. Que tenía Yo- una lista allí Sí. para que firmaras. Sí, en efecto. Bueno, yo, según lo vi, y estoy yo lejos de tener una bola de cristal, para adivinar y estas cosas, no. Pero yo, según lo vi, iba acompañado de un amigo, que podrías haber sido tú, o tú mismo, pero no, era otro. Y claro, aquel pintoresquismo, en principio, aquello, ¿verdad? Que Tan de pronto colorista surge, todo. sí, tal. Él, que tiene un fondo de ingenuidad, quien me acompañaba, algo mayor que el mío, que ya es para nota, pues me dijo, mira, parece esto, ¿verdad? Y dije, mira, tú dices así, pero aquí mañana, a no tardar, estará fulano, fulano y fulano. Le dije yo unos nombres que naturalmente no voy a reproducir. Esos nombres estaban vinculados al Partido Comunista. Claro. Esa es la gran... Ah, por cierto, al día siguiente estaban. Estaban, por supuesto, claro. Lo digo en el sentido de que la gran diferencia con el mayo del 68 es precisamente esa. Los eslóganes surgen porque hay, en fin, ahora lo podemos conversar, ¿no? Tú decías el último día que los partidos de izquierdas y comunistas... Sí, la izquierda institucional no se sumó. Naturalmente, claro, porque lo criticó, yo dije que le cogió con el paso cambiado, claro, porque no sabían estaban de qué ellos iba la detrás. cosa. Los eslóganes, estos eslóganes imaginativos, Sí. es decir, ¿verdad? Y Y perdurables. digamos, disciplina del partido. En efecto, es que es todo lo contrario, es justo lo contrario. La inspiración tiene que ver más con el anarquismo, Sí. con el anarquismo utópico, con la acracia, en el sentido, y desde luego muy lejos de la disciplina de partido. Porque hay que recordar que el PC francés era de estricta observancia soviética. Claro, Sí, por supuesto, financiado. por supuesto. Por eso es esa postilla que hiciste a propósito, Sí. porque claro, No la solo diferencia entre el no se 15M, sumó, sino de que se hecho, opuso. el 15M hoy, ¿quién lo reivindica? Digo desde perspectivas tal, bueno, es al margen de... Hombre, yo creo que hay más diferencias. Para empezar, la circunstancia. El 15M viene al final de una crisis Claro, muy claro, considerable. Claro, Mientras por eso, que el en la medida en 68 que se repliega la crisis, Claro, tú, y es el que- se va 68 al diluyendo, revés. El 15M. 68 viene al Claro. final de una época de bonanza económica como no viene en la historia de Es que Occidente eso yo creo que es fundamental, nunca. claro. Entonces, esa es la circunstancia más fundamental de diferencia. claro, Claro, es que eso es que es distinto. Claro, Es que es muy diferente. ellos eran unos niños de la posguerra que habían, bueno, del baby boom, de la riqueza brutal del occidente de los años 60. Bueno, evidente prueba es que además eran chicos con inquietudes culturales, Claro, y eran universitarios. eran hijos- universitarios con inquietudes de lecturas, Universitarios de París, digamos, que es con como una ser cierta dos pátina. veces universitario. o tres. Claro, pero es Claro. como, claro, son, Bueno, hijos, París sí, sí, eran- pero son hijos de bienestar.
Claro. Sí, sí, claro, claro. Y aquí el 15M es la ira. Claro. Claro, la claro. rabia, Los indignados. Claro, Los los claro, indignados. claro, La claro. palabra indignación. Recoge En realidad resentimiento nació en por Francia. todos los Esos sitios. son los engagés, estos Claro. que ellos se lo apropian. Pero Claro. Los Hubo una chicos de inspiración mayo del francesa en el 68. 15M. El libro este de Indignaos, precisamente, que se tradujo como Indignaos, Sí. ese es un libro de un francés que no me acuerdo cómo se llama, y está muy por detrás. Pero en Francia no hubo, claro, este movimiento que hubo aquí. Sí. Hubo una inspiración que nosotros fuimos a realizar, a hacer real en este movimiento, con sus Sí, también la- características sí. carpetobetónicas. En el caso de mayo del 68, por otra parte, iba a decir, eran chicos, decía hace un momento, con inquietudes de lecturas, con una cierta pátina cultural. Eran chicos que leían, quiero decir, vamos a ver, hoy en el mundo universitario, como sabemos, y salvadas todas las honrosísimas excepciones No que se lee quepan, nada. no, claro, es decir, Nada. son gente absolutamente, es decir, iletrada y ágrafa, vamos, pero en el mayo francés esto no era así, era chicos que leían a Althusser, por ejemplo, o a Marcuse, o a, es decir, o a Lacan, o a... Bueno, es decir, Sartre. es decir, Sartre, a pesar de su pero posibilidad. atención, pero también leían a Balzac Claro. y a Pero Stendhal, es es decir, es que es la importante, educación quiero decir, francesa no era... era de la mejor del mundo. Y a Flaubert, ¿no? Es decir, De la que, mejor del mundo. por supuesto, pero quiero decir que tenían, que no era una cultura ideologizada al servicio, no, de ahí que tuvieran un espíritu libre, Sí. en fin, Lo que mucho pasa más es que también tenía una destacado. cierta ingenuidad y una falta de filtro a la hora de digerir esas lecturas que les hacía, por ejemplo, ser Claro. una cosa tan pintoresca como maoístas de la Sí, Rive-Gauche, ¿no? claro, Una claro, cosa pero que eso... Pero, todavía asombra de sí, decirlo hoy, pero ¿no? eso eran cuestiones Eso se ve esnovistas, más o menos. en novelas de la Nouvelle Vague, en novelas, en películas Claro. de la Nouvelle Vague, en la Chinoise, todas estas cosas se ve realmente en los cómics de la época, en Crepax, en la Valentina de Crepax, que en fin está leyendo un panfleto ahí por la lucha armada con una mano y con la otra está mirando al Marie Claire allí, los modelitos que se van a llevar en el verano. Esa cosa tan parisina es Sí, muy difícil sí, de sí, imitar, sí. y eso que hubo imitaciones del Mayo francés, ¿no? El Berkeley, incluso en Madrid. Sí, o no, en no, Chicago. sí, pero no, por supuesto. Pero como aquello. Por Les supuesto, falta el por chic de los supuesto. franceses. Bueno, fue una especie de aspiración a la felicidad que toda generación tiene, por otra parte. Fue una reclamación ¿no? de ya, lo quiero todo y lo quiero ya. Todo casi lo tengo, pero ese casi Sí. es lo que quiero ahora. Sí, bueno, y por otra parte, lo que citábamos el otro día, que yo comentaba sobre que estaban hartos de Gaulle, ¿no? Es Sí. decir, pero estaban hartos porque querían Bueno, y era la protagonizar un primavera. nuevo tiempo. Y era la el- primavera el que tiempo del naturalmente... amor y no podían, Claro, tenían las claro. residencias aquellas que no eran mixtas, que no se podían, no sabes, llevar. Sí, Pues empezaron sí, ahí sí, unas lo protestas de decías entrar tú, en las, sí, claro. en las habitaciones de Con- las novias y viceversa. Claro, justamente. Y eso sí que fue un logro, porque eso desatascó, digamos, la irrupción de la revolución sexual. Así que es, se así quedó es, ya. así es, así es. En fin, que Tenemos unos cuantos el días por próximo ahí para día... hablar. Disculpa. Claro, y claro. a nivel económico generó muchísimo gasto, porque fue cuando los estados tuvieron que hacer un impulso muy grande para desarrollar todo lo que sería el estado de bienestar. Sí, fue un empujón al Estado. Y fue un Pero el empujón Estado muy del Bienestar fuerte ha nacido a hacia base el de estado bienestar. sustos. Sí, bien. Sí, Es así. así El susto es. de la Revolución Rusa, que fue el más gordo de todos, el Claro, susto de claro, claro. las amenazas obreras de no sé qué, la Comuna de París, esos son los sustos, es lo que ha impulsado. A medida que se pierde el miedo, es cuando el estado del bienestar empieza a achicarse y a retroceder. Y Y, sí, Así sí, es, sí. así es. es así. Bueno, Mira las pues pensiones. Susto y la suben. próxima semana continuaremos con esto del Mayo francés, Sí da para hablar. y claro, justamente. Así que hasta aquí por hoy nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hay que decir que yo creo que lo de Manesco más o menos está comentado, Antes ¿no? quedó una especie de fleco, dijiste, y por ahí podríamos entrar al caso de Argentina. No me acuerdo a propósito de qué, creo que fue a propósito del problema del cambio de la moneda nacional. Sí, y creo el que sí, desfase. creo que Por sí. ahí, ¿qué queréis Pero- decir con eso? No, es que tenemos un problema, en estos momentos hay un problema muy potente, que es que Argentina ha tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Porque también se le caía la moneda, ¿o qué? Se le cae muchísimo, se le cae, porque hay una inflación que no es tan exagerada como la que puede haber en Venezuela, pero es una inflación del 25%,
Y esto lo que ha provocado es que los argentinos estén todos como locos vendiendo peso argentino Y comprando dólar. y con dólar. Claro, como siempre. Eso ha llevado a que las reservas de dólar se caen, el gobierno se queda sin reservas y el gobierno no puede comprar, no puede negociar con el exterior. Con su moneda, porque Sí, su con moneda su no moneda vale no, su nada, moneda nadie la vale quiere. Entonces ha tenido que ir al FMI a pedir dinero, a pedir que lo financie, que le dé liquidez, ¿Qué ocurre? Que el FMI es barato, muy barato, porque pone cobra condiciones. exactamente, cobra un tipo de interés muy bajo, pero pone condiciones. Y Argentina es un país que tiene muchos deberes sin hacer. Y Argentina es un país que es 5 veces España en extensión, que tiene una población de 43 millones de personas, es casi como España, se acerca a España. Sin embargo, con este país tan grande y con una población tan cercana a la española, produce la mitad que nosotros. Produce la mitad. ¿Qué ocurre? Es un país que tiene un problema de tejido productivo, necesita producir más. Le pasa un poquito lo que a Venezuela. Ha llevado casi 15 años con un gobierno de la familia Kirchner, primero su marido y después la viuda, Cristina Fernández, y el tejido productivo de Argentina no ha crecido, porque Argentina es un país hostil para el inversor. Es un país hostil tanto para el inversor argentino como para el extranjero. Entonces al país le cuesta crecer, le cuesta producir. Y cuando hay escasez de producto, pues siempre se produce la famosa inflación, ¿no? En este caso, ¿Eso a qué se debe? ¿A un exceso de confianza en las riquezas naturales, que son muy grandes? ¿O es una cuestión ideológica? bueno, es un país, fíjate, si España es un país que tiene un nivel de corrupción alto, que todos estamos de acuerdo en eso, te diré que Argentina la dobla. O sea, si nosotros creemos que esa corrupción es Porque elevada, ricos son riquísimos. bueno, depende en qué. No, me refiero al país, Bueno, en yacimientos, en... También depende en qué, ¿no? Es decir, tú nunca le dirías a Galicia que el futuro son las vacas. Tú, si piensas en Galicia, nunca dirías, oiga, mire, vámonos todos a la Terra Chá a tener todos vacas. No. ¿Por qué? Porque tú, cuando piensas en un futuro de Galicia, piensas en tecnología, piensas en industria 4.0, piensas en las corbetas para el Saudí, piensas en productos que generen muchísimo más valor añadido. Entonces ellos sí son ricos en materias primas, pero también es cierto que la riqueza de la materia prima se obtiene cuando ésta se elabora. La producción básica de materia prima Lo que les falta es era el procesamiento. el procesamiento y una industria mucho más fuerte. Si llevamos un país que siempre ha castigado mucho, o sigue castigado, no, en los últimos 15 años ha castigado mucho a los empresarios. Entonces tiene un nivel de producción muy baja. Su corrupción dobla a la española, lo cual no es un tema menor. Y después, en temas, digamos, de facilidades para montar una empresa, que aquí tampoco no vamos nada bien, pues también nos dobla en dificultades. Con lo cual es un país que tiene que hacer muchos deberes internamente. ¿Pues para qué? Pues para facilitar que su tejido económico se pueda desarrollar y pueda crecer mucho mejor. En realidad, yo creo que eso ya es una inercia histórica, porque es lo que posibilitó precisamente el éxito de la emigración gallega. Es decir, bueno, gallega y otras, pero lo digo en el sentido de la laxitud, ¿no?, del argentino, vamos, lo digo con todo cariño, pero no sé cómo decirlo. Sicilianos. ¿Eh? Argentina no es gallega. Nosotros pues, tendemos a pensar que Argentina es gallega, que el ADN de Argentina es Galicia, porque ahí tenemos 290.000 gallegos, más o menos, pero realmente Argentina es un trozo de Sicilia hablando castellano. El epicentro social, económico argentino es más italiano que gallego. Sí, italiano sí, pero precisamente siciliano. Sur Italia. La migración italiana que está Bueno, en esto es muy interesante esto que está diciendo, ¿eh? Lo digo como novedad, en fin, no me, Hombre, yo siempre no me pensé parece... que eran más italianos que españoles en su, digamos... Claro, es que el norte de Italia No, bueno, tienen España, Italia y, sí, pero y algo de alemán también. Pero Italia, la Italia del norte y la del sur tiene poco que ver. Muy poquito Sí, que ver. sí. Son dos Italias, realmente. Era la península itálica que se unió, pero hay dos países diferenciados, de Nápoles para abajo y de Nápoles para arriba. O de Roma para al sur o de Roma al norte.
En el caso de Argentina, lo que tenemos es un trozo del sur de Italia. Un sur de Italia que aún hoy, con toda la potencia que tiene Italia, que es una potencia que no es menor, aún hoy tiene regiones con muchas dificultades para poder crecer. Bueno, yo creo que esa cultura del atajo, esa cultura del sureña de Italia, está manifestada muchas veces en muchas políticas argentinas y muchas provincias argentinas, esa política de estos especies de reyes y taifas, ¿no?, que gobiernan las provincias, etc. Lo cierto es que el país dejó de crecer esencialmente cuando dejó de recibir inmigrantes. A eso me refería yo hace un rato, claro. Cuando tuvo que empezar a beber de su parte endógena, de su propia parte, a partir de ahí no se encontró. No fue capaz de encontrarse. Esto lo vemos muy bien en América. ¿Sabes dónde lo vemos muy bien? Esto, paseando por Buenos Aires. Los que vayan a Buenos Aires, o recuerden seguir de Buenos Aires, que se fijen en la riqueza de los edificios. Y verás que a partir del año 40, 50, lo que se ve ya es edificios más mediocres y más pobres. Todo Buenos Aires, poderoso, está por debajo de 40 del siglo XX. Y te pasa lo mismo igual en Uruguay. Estos países empiezan a entrar en decadencia cuando hay un flujo migratorio que se paraliza. Pues ¿por qué? Porque ese flujo migratorio es una población que viene a trabajar mucho y a arriesgar mucho. Porque todos quieren volver algún día a su casa con algo de fortuna. Entonces, claro, asumen riesgos, entonces es una población emprendedora y muy trabajadora. Después ya de segunda generación o tercera generación, la gente ya no piensa en volver a su país, porque su país ya es ese. Ya para el nieto, sí, su país es su tierra, y asume una postura distinta a la hora de verse mismo, ¿no?, dentro del país. Bueno, yo creo que el comentario puede estar más o menos redondeado. Ya sabéis que lo del tiempo, en fin, nos va acotando, ¿no? Con lo cual... Pero, ya que estás aquí, pues hombre, algo tengo que utilizar, ¿te entiendes? Algo, ¿eh? A ver, vamos a ver. Tú escribes en La Voz de Galicia artículos recomendabilísimos, ya lo voy diciendo yo a los espectadores, con frecuencia semanal, por otra parte, más o menos, ¿no? Sí. Más o menos. Yo como sabes, los sigo muy atentamente, los comentamos de vez en cuando, sí. Y yo creo que podemos aludir a ellos porque desde el punto de vista temático suelen tener un interés marcado de debate, ¿no? Y aprovechando la circunstancia de que estás aquí, pues yo creo que podemos, antes de cerrar el programa, aludir como pinceladas que te parezca más a propósito a algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, hay uno del 29 de abril con el que tú y yo después, en fin, nos hicimos algunas gracias a través de la figura de San Caralampio, ¿no? Es decir, ¿verdad? Que, sí. ¿Verdad? Que es un santo, por otra parte, muy milagreiro, ¿no? Es decir, no, que es muy cierto, que es muy cierto. Sí, San Caralampio. Y nos hicimos nuestras bromas al caso, pero, en fin, bromas no irreverentes, ¿no? En aquel artículo hablabas de la iniciativa de la Xunta de un campus de formación profesional en Vigo que tú celebrabas, por otra parte, ¿no? Bueno, pues a ver. Yo creo que aquí hay una cuestión que es muy importante. Mira, por primera vez, de hecho esta columna del domingo, en La Voz, lo voy a comentar, por primera vez Galicia está creciendo en tasas de cotizantes a la seguridad social por encima del norte de España. Siempre hemos estado prácticamente a la cola con Asturias, Extremadura, Castilla y León. Siempre en el penúltimo puesto, antepenúltimo puesto. Pero desde hace 4 meses, nuestra posición ha cambiado radicalmente. Estamos a la cabeza de todas las autonomías que confluyen en noroeste, incluido Aragón. Esto es novedad.
Bueno, y yo creo que es una novedad destacable. Sí. Es novedad. Y poco publicitada. En efecto, y poco publicitada. y poco publicitada. En efecto. Mira, te voy a decir los datos porque los tengo muy frescos, mañana serán publicados en La Voz, que es el crecimiento interanual de cotizantes a la Seguridad Social ha crecido en Galicia un 3,6%, en España un 3,5%, lo cual es un nivel muy elevado porque el país crece por debajo. Entonces, después de llevar lo que llamamos de recuperación, mantener una tasa que supera la de crecimiento del país, es un dato muy elevado. Pero ese 3,6% crece esencialmente impulsado por la provincia de Pontevedra, que crece casi a ritmos del 5%, el 4,6%. Y en segundo y tercer lugar, le ayuda en el crecimiento las provincias de Lugo y Ourense. Y curiosamente, la provincia que menos crece, que crece por debajo de España, es La Coruña. Y algo tendrá que ver en esto lo que yo percibo como las parálisis municipales o las parálisis inversoras de determinados municipios. Algo tendrá que ver. Pero también hay algo más que ver. Eso es una variable que yo creo que es relevante y no es la única. Pero también hay algo que ver, que es que la industria por primera vez va a arrancar. Y Ferrol lo va a ver muy bien el próximo año, cuando notemos ya el impacto de las ventas de las corbetas sauditas. Se van a notar, son 9.000 puestos de trabajo. Y lo va también a percibir. Estamos ante un cambio muy importante dentro de lo que es la industria del metal. Y también estamos ante otro cambio importante dentro de lo que es el mundo de la construcción. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, que la industria está mutando a una velocidad muy fuerte porque estamos en un momento de transición productiva. Estamos entrando en lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Y eso ya unos ritmos novedosos. Pero aquí tenemos un tejido educativo enormemente público. En Galicia somos una de las autonomías más celosas de preservar la educación pública frente a la privada. Esto se puede ver bien o se puede ver mal, pero lo cierto es que la educación pública que hemos confeccionado es rígida. Es muy rígida, tiene sus puntos fuertes, pero tiene un punto débil. El punto débil es su rigidez, es decir, no es elástica ante los cambios. De tal modo que si se producen cambios muy rápidos, a ella le cuesta mucho cambiar, porque no tiene esa capacidad de cambio tan fuerte. Entonces nosotros nunca nos ha preocupado nuestra rigidez, porque de modo histórico el gran problema que teníamos en Galicia era la falta de empresarios, no la falta de talento. Talento teníamos en exceso, de hecho expulsábamos talento, echábamos talento fuera de Galicia. Esencialmente, si tú eres una autonomía que te dedicas a expulsar talento, si te dedicas a echar de tu país a tus jóvenes, pues tampoco estás para dar las vueltas al sistema educativo, porque este cumple solamente. Pero ahora mismo no pasa esto. Hay un proceso de cambio enorme y la industria está falta de profesionales. Y los oficios también. Tenemos un déficit enorme de trabajadores en los oficios tradicionales de la construcción y el metal, y tenemos un déficit enorme en las carreras de tecnología. En otras no, pero ahí sí. Ante esto, ¿qué habría que hacer? Actuar con más rapidez. Yo creo que el tejido productivo no tiene, el tejido educativo público lo va a tener muy complicado, porque se ha puesto a sí mismo una serie de cinturones o de fajas que lo han encorsetado, que es un tema de autorregulación legislativa que se ha hecho a lo largo de las últimas décadas. Entonces, ¿qué necesitamos ahora mismo? Necesitamos ahora mismo crear nuevos agentes y necesitamos posiblemente en Galicia la creación de alguna universidad privada y necesitamos la creación de más centros de FP privados. Necesitamos ayuda para crear un sistema educativo mucho más amplio y que sea más flexible. Y eso solo se puede conseguir a través de la inversión privada. Entonces, mi reflexión, ¿cuál es? Mi reflexión es, oiga, usted, consejero de Educación, hable mucho más con el consejero de Industria y Economía, porque la realidad económico-industrial de esta Galicia está mutando a una velocidad que yo creo que la educación no es capaz de ver. Y eso no lo puede asistir
exclusivamente la educación pública, que debe de cambiar, pero el cambio de la pública es lento, porque implica esencialmente cambiar su propia autorregulación. Lo que hay que hacer también es dar acceso a la educación, privada. Y dicho esto, voy a hacer una pequeña reflexión, pero muy importante. El jueves salió publicado en la web de Galicia, y el miércoles, un ranking de cómo estaba la posición de otras universidades en España. La universidad, por ejemplo, la Universidad de La Coruña está en el puesto 60 de España. Puesto 60 de España. Aquí, ¿cómo se medía eso? Es un índice que hace una fundación bastante seria, con lo cual el ranking uno puede pensar que está, entonces. Sí, es un índice serio. Entonces uno puede ¿cuál es digamos la autorrespuesta del gobierno gallego? Vamos a proteger a muerte al sistema. Es esa idea proteccionista. Tenemos unas universidades que todavía no pertenecen a la élite del país. Cierto es que la peor es la de La Coruña. Santiago y Vigo está mucho mejor, pero mucho mejor que la de La Coruña. Vamos a protegerlas como quien protege a un niño pequeño. Bueno, pues tú si eliges un modelo contrario, que es mi visión, que es el modelo irlandés. En Irlanda, que obviamente es más grande que Galicia, pero tampoco es mucho más grande que Galicia, tiene 46 universidades. 46 universidades. Y de las 46, 2 de ellas están entre las 200 mejores del mundo. Pues ¿por qué? Porque yo soy de los que defiende que los sistemas mejoran a través de la competencia. Los sistemas no mejoran a través de los monopolios. Sobre todo cuando hablamos de una educación superior. Si hablamos de una educación básica, una educación obligatoria, son otras metas y son otros objetivos. Pero cuando hablamos de una educación superior, que es una educación directamente dirigida al mundo de la empresa, o una parte de ella, no toda, pero una parte va dirigida al mundo empresarial, yo creo que los mercados competitivos, cuando son sanos, son más eficientes. En todo caso, no va en perjuicio de la pública, es decir, la pública naturalmente tiene una misión fundamental y, en fin, de estímulo necesario, pero esa cita que hace respecto a la alternativa de la privada con los fundamentos que acabas de citar, pues yo creo que están, ¿verdad?, sí, suficientemente claros. Bueno, pues yo creo que fue de oportunidad comentar esto. A mí se me quedó una duda. Entonces, ¿van a poner un campus de...? Vamos a poner un campus de FP en Vigo. Sí, sí, o sea, sí. ¿Es una decisión ya tomada y todo eso? Es una decisión anunciada públicamente. Es un campus, yo entiendo que muy vinculado al metal, que es ahora mismo una parte que tiene serios problemas en la zona de Vigo, y que supongo que también será un problema en la zona de Ferrol. Pero es un campus de FP. Campus de FP, que a mí me parece una idea fantástica. Por eso yo, como Mariano Rajoy se casó en una capilla. Sí, en San Caralampio, por eso hablamos. Claro, en la pues torre, yo, por eso. El artículo decía: espero que la inspiración de San Caralampio, que tan útil ha sido a Rajoy en su vida, también le alcance a los conselleiros de la Junta de Galicia. Bueno, pues que así sea para común beneficio de Galicia. Todos, para común beneficio de Galicia. Bueno, pues hasta aquí nos dio el hilo. Es decir, si queréis apuntar algo más, pero tendría que ser muy breve. Yo creo que acabamos con San Caralampio, yo creo que resultó, ¿verdad?, sí, del todo a propósito. En fin, en todo caso, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Y hoy nuestros versos prestados lo serán de Hispanoamérica. Bueno, hablábamos hace un momento de Argentina y Uruguay. Pues por ahí y en su homenaje va a ir la cosa, porque tierra de migración muy frecuentada por los gallegos, hoy serán Uruguay a través de la poesía de Juana de Ibarburu, como generalmente se suele decir, y Argentina con un original croquis poético de Oliverio Girondo, los que darán lustre y emoción lírica a este cierre de programa.
Vamos, en principio, con Juana de Ibarburu, notabilísima poetisa, bueno, si tú quieres decir poeta, ningún problema, uruguaya, que de soltera era Juana Fernández Morales, se casó con un militar, un capitán, Lucas de Ibarburu. Y por cierto, Juana de América, que así fue homenajeada, fue miembro de la Real Academia Gallega. Ay, no sabía. Sí, en fin, creo que digo bien, creo que digo bien. Bien, su poema Silencio, emotivísimo, dice así: mi casa tan lejos del mar, mi vida tan lenta y cansada, ¿quién me diera tenderme a soñar una noche de luna en la playa? Morder musgos rojizos y ácidos y tener por fresquísima almohada un montón de esos curvos guijarros que ha pulido la sal de las aguas. Dar el cuerpo a los vientos sin nombre bajo el arco del cielo profundo y ser toda una noche silencio en el hueco ruidoso del mundo. Y de Oliverio Girondo, poeta vanguardista argentino, este delicioso croquis en la arena. Dice así: la mañana se pasea en la playa empolvada de sol. Brazos, piernas amputadas, cuerpos que se reintegran, cabezas flotantes de caucho. Al tornearles los cuerpos a las bañistas, las olas alargan sus virutas sobre el aserrín de la playa. Todo es oro y azul, la sombra de los toldos, los ojos de las chicas que se inyectan novelas y horizontes, mi alegría de zapatos de goma que me hace rebotar sobre la arena. Por 80 centavos los fotógrafos venden los cuerpos de las mujeres que se bañan. Hay kioscos que explotan la dramaticidad de la rompiente, sirvientas cluecas, sifones irascibles, con extractos de mar, rocas con pechos algosos, de marinero y corazones pintados de esgrimista, bandadas de gaviotas que fingen el vuelo destrozado de un pedazo blanco de papel. Y ante todo está el mar, ritmo de divagaciones, el mar con su baba y su epilepsia, el mar hasta gritar basta, como en el circo. Estas composiciones, ambas de Juana de Ibarburu y de Oliverio Girondo, vienen recogidas en el número 50 de la revista Alfar del mes de mayo del año 1925. Y con este jubiloso motivo poético damos término a nuestro espacio lírico Poesía eres tú. Finaliza también aquí, claro, este crisol de cultura de hoy, sábado 12 de mayo de 2018. Muchas gracias, Venancio, por tu presencia, por tu conversación. No tengo que decirte que estaré encantado de volver a convocarte tan pronto como las circunstancias te lo permitan. Un placer, de verdad, ya lo sabes. Muchas gracias también a ti, claro, Emilio, y bueno, mira por dónde. Se ha de decir que la próxima semana será turno y momento para que Emilio y yo, solos, Emilio y yo, sin invitado, hagamos balance y memoria de los últimos programas como solemos hacer, recreando anécdotas y curiosidades de lo que hubimos de omitir por falta de tiempo, tantas veces, acaso de lo que olvidamos mencionar, en fin, que contaremos todo lo no contado y haremos referencia crítica a todo lo necesario. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, como siempre, muy sinceramente,
mi gratitud entera por vuestra compañía fidel de cada semana, para todos y para cada uno. Hasta el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo, bueno, entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación. Y después, claro, en YouTube, a través de Internet, para todo el ancho mundo. Y, cómo no, la información de cierre acostumbrada. Si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se emitirá una interesante película con presentación previa y animado coloquio a su final. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche. Será, como siempre, un placer. Y, en fin, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.